Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra introducción y ya sabemos entonces declarar variables, sabemos asignarles elementos, hemos trabajado con expresiones aritméticas como esta, a C le llevamos A más B, también expresiones lógicas como en este caso. Podríamos simplemente evaluar una expresión lógica, nos va a permitir decir, bueno, dignito al computador que me diga si esto es verdadero o esto es falso, según los datos que tengo almacenados. Las puedo anidar, ¿cierto? Las vimos individuales, pero también las podemos anidar. Vimos tipos de datos string, también pueden existir entonces los tipos de datos char, que almacenaríamos un carácter, por ejemplo, una letra. En este caso, cuando lo asignamos, colocamos solamente comilla sencilla. También pueden existir los puntos flotantes. Entonces, en el punto flotante yo quiero almacenar, qué sé yo, pi. Y le vamos a asignar 3.1419. O también están también para almacenar flotantes, pero con doble precisión, como el double. Vamos a llamarlo más precisión. Y qué sé yo, podemos almacenar. No es que en el otro pueda almacenar menos decimales, sino la precisión en que él va a mantenerme esta cantidad de decimales o los numeritos decimales que le puse ahí. Vimos el pool también, entre otros. Muy bien. Vamos a aprender también a crear. Estos son tipos de datos que llamamos primitivos. Lo normal es que todos los lenguajes de programación lo tengan. Pues obviamente C++ lo tiene, pues, y sus derivados, porque hay unos lenguajes que son derivados de C++, como lo es Java, C Char, entre otros. Y obviamente pues C++ lo tiene. Yo también podría crear mi tipo de dato. Para eso utilizaré la palabra reservada llamada enum, donde, bueno, vamos a aprender a hacer otro elemento, ¿cierto? Yo puedo, en este caso, como enum, va a ser algo especial. Primero lo voy a hacer aquí sencillo, después esto que me acaba de salir ahí, un tip que lo vamos a usar mucho. Entonces, enum, le voy a decir que esto se va a llamar color, por ejemplo, y vamos a guardar unos colores aquí. Entonces va a ser rojo, amarillo y verde para un semáforo, los colores de un semáforo. Entonces, entre llaves, los tipos de datos. En este momento yo acabo de crear estos son tipos de datos que él me entregó: booleano, double, float, char. Cambio, este es un tipo de dato que yo creé, donde si yo quiero crear algo como algo del tipo color, recuerde que primero colocamos el tipo de dato que yo quiero almacenar en memoria. Quiero almacenar algo del tipo color y cómo se quiere llamar, entonces lo voy a llamar semáforo. Y le digo que va a ser igual a red. Es algo especial y muy útil, ¿cierto? Yo puedo crear o personalizar la forma en como yo quiero almacenar o como yo quiero que se vea. Porque él por dentro realmente está, para rojo está almacenando un 0 y para yellow está almacenando es un 1 y para green está almacenando un 2, como pueden ver ahí cuando pongo el mouse por encima. Entonces él simplemente está asignando aquí como si fuese una variable entera. Pero cuando yo estoy escribiendo, pues le puedo dar un significado mejor, ¿cierto? Puedo trabajarlo, digamos que semánticamente tiene valor para mí, ¿cierto? Semáforo rojo. Entonces yo mismo estoy definiendo esto, porque yo hubiera podido crearme una variable entera llamada semáforo, donde yo hubiera dicho que es 0, entonces yo le daba como mis propias interpretaciones, pero en este momento ser aquí me está ayudando. Te estoy creando algo semáforo de esa forma. Yo hubiera podido haber hecho eso también así, vea, enum, tabulador, tabulador, y él automáticamente pues me hubiera creado pues como una estructura para esto, qué sé yo. Entonces en el game state, por ejemplo, cuando estemos hablando de juegos, entonces esto se va a llamar game state y va a estar entonces pausado, puede estar playing, puede estar, qué sé yo, eh, en el menú, main menú, ¿cierto? Está en el principal, qué sé yo. Entonces, los tipos, los enumeradores van a ser muy usados, van a ver cuando estemos haciendo los juegos que va a ser bastante, bastante interesante.
Muy bien. También nos falta por hablar, ¿cierto? Hemos reservado espacios de memoria que cambian en el tiempo de ejecución. Recuerden que aquí cuando estoy codificando lo vamos a llamar entonces tiempo de diseño y cuando le dé aquí en play, eso es a llamar tiempo de ejecución. Entonces en el tiempo de ejecución estos elementos van a cambiar, de hecho aquí mismo en el código. Pero existen variables o espacios de memoria que van a permanecer igual en el tiempo, que es lo que llamamos constantes. Hay varias formas de trabajar constantes en C++, pero pues en realidad yo les voy a mostrar más esta, ¿cierto? Que podría ser como la más común o que podría aplicarle a otros lenguajes. Entonces escribo la palabra reservada const, luego el tipo de dato, en este caso quiero guardar algo de tipo entero, y se va a llamar, qué sé yo, permanece o no cambia, vamos a llamarlo no cambia. Y le voy a asignar un valor como 5. Entonces acabé de pedir una orden, por eso tiene punto y coma. Por favor, es algo constante, no va a cambiar. Del tipo entero, se va a llamar ese espacio, se va a llamar no cambie. Y el valor inicial va a ser 5. Cuando declaramos una constante, le tenemos que decir ahí mismo cuál es el valor. No se lo podemos decir después, no te que él me está diciendo, hey, toda constante necesita inicializarse. Entonces, bueno, vamos a ponerle 5. Y si yo lo quisiera cambiar luego, no cambia. Vamos a decir que es 8. Nos va a decir que no, eso no se puede. Un momentico, ¿no? Se supone que es constante, no debe ser modificable, ¿cierto? Entonces, no te lo voy a dejar cambiar, porque esa es la idea de una constante. Muy bien, vamos a colocarlo aquí arriba de este. Y ahora vamos a ver algo que se llaman las estructuras de control selectivas. Entonces, resumamos un poco. Eh, ya hemos empezado a crear algoritmos o unos comandos, unas sentencias. Entonces hemos escrito unas sentencias, las hemos terminado con punto y coma. Algunas líneas de código pueden ser ejecutables y otras no, como los comentables, y hay otras cosas que luego veremos como el numeral if, bueno, varios elementos que pueden ser no ejecutables, otros que sí son ejecutables, sentencias o expresiones como las aritméticas que ya hemos hecho, o expresiones lógicas que también ya las hemos trabajado. Y ahora hablamos de las estructuras de control. Esas estructuras de control le van a dar un orden a la ejecución, ¿cierto? En el algoritmo. Entonces yo quisiera decir, no, cuando suceda esto, ejecute este código, pero cuando suceda esto, ejecute este otro código. Es lo que llamaríamos una estructura de control selectiva. O también yo quiero que se ejecute este código un número de veces, y es lo que llamaríamos una estructura de control repetitivo. Entonces vamos a empezar con nuestra primera, la estructura de control selectiva. If va a evaluar una expresión lógica, que ya sabemos que una expresión lógica nos retorna algo o verdadero o falso, él la va a evaluar, ya las hemos hecho en el video anterior. En este caso ya no se lo vamos a asignar una variable booleana, sino que lo estamos haciendo aquí. Control, si algo aquí me da verdadero, entonces ejecute la acción A. Si no, pues no haga nada o simplemente haga una acción B. Eso es lo que hace la estructura de control selectivo. Vamos a verla entonces aquí rápidamente. Para eso escribo la palabra if, pero es un lenguaje de alto nivel. Es una palabra entonces que viene del inglés. Por eso decimos que era el lenguaje de alto nivel, porque se parecen al humano. Voy a dar tabulador, como dije ahorita, y él ya me escribió un código para mí. Estaba hablando, venga, está la expresión a evaluar. Y siempre vamos a evaluar, pues si es verdadero. Así usted ponga ahí negación y pregunte que si algo es falso, yo estoy verificando si es cierto que eso es falso. Aquí siempre vamos a averiguar en el if si esa expresión nos va a arrojar que si es cierto o no. Entonces aquí siempre va a ser verdadero. Entonces si semáforo, en este caso, si semáforo es igual, recuerden que para comparar es con doble igual y para asignar es con un solo igual. Si semáforo es igual a rojo, entonces hágame el favor e imprima, deténgase.
No voy a colocar tildes porque por temas de configuración no me va a imprimir las tildes. Luego veremos cómo solucionar eso. Y ahora en adelante vamos a colocar aquí unos enter. Puntico. Si el semáforo es rojo, entonces deténgase. Entonces vamos a ejecutar. Entonces hemos visto constantes, los enumeradores y ahora la estructura de control selectivo if. Entonces noten que asignamos a semáforo igual a rojo, entonces va a hablar Venom, va y le pregunta a la memoria. Venga, hay un espacio llamado semáforo, ¿qué hay ahí? Hay ahí un valor disque red o rojo. Entonces él verifica, sí, sí es. Entonces si esto es cierto, ejecuta este código, entonces lo hace, deténgase. ¿Qué pasa si cambiamos ese valor y le decimos aquí que es yellow? Entonces ejecutamos, él lo que debería hacer es preguntar si lo que está almacenado en semáforo es red, entonces ejecute este código. Y si no es red, pues entonces no entra aquí, por eso se llama estructura de control. Él va a controlar que sí se pueda ejecutar esta sentencia que está aquí, deténgase. Y efectivamente no imprimió nada, porque está controlando, estructura de control selectivo. Yo podría decir entonces, de lo contrario, ¿cierto? Esta estructura de control permite esta cláusula. De lo contrario, else. De lo contrario, imprima, digamos, siga. Ejecutamos. Entonces, semáforo es igual a rojo, verificar. Si es rojo, imprime entonces esta. Pero si no es rojo, entonces siga. ¿Cierto? Eso es lo que está haciendo ahí. Estamos controlando. Si no es esto, entonces esto. Si no es gallo, es gallina. Pero no siempre es así, ¿cierto? No, un momentico. Cuando es yellow, no es que siga, ¿cierto? Es que prepárese para detener. Entonces yo puedo agregar, ¿cierto? También al C++ moderno me permite entonces hacer esto. Else if. Ups. Entonces aquí vamos a evaluar si semáforo es igual a yellow. Entonces prepárese para detener. En este caso, el sería cuando ¿qué? Cuando sea verde y si no es necesario. Solamente tengo tres opciones para asignarle a semáforo. Si no es rojo y si no es amarillo, ¿qué es? Pues es verde, ¿cierto? No tendría que preguntar, es obvio. Si usted quiere pregunta, pero es obvio que si no es red, ni es yellow, pues es green. En este caso, tenemos inicializado a semáforo en yellow, debería ejecutar este código de acá. Vamos a probarlo. Ahí está. Entonces, prepárese para detener. Muy bien. En este caso estoy evaluando varias opciones de una misma variable. Para eso tenemos una estructura de control que puede ser más eficiente para eso. Entonces vamos a hacer el ejemplo del if también. Vamos a hacerlo con otra variable, llamo la entera de edad, que la vamos a inicializar, por ejemplo, en 15. Ojo, recuerden que yo puedo en las expresiones lógicas, yo puedo también utilizar anidación, ¿cierto? Como lo hicimos antes, por aquí. ¿Cierto? Noten que estoy evaluando que si A es menor a 0 y B es mayor a 0, eso es una expresión lógica, yo la puedo meter acá, ¿cierto? No tiene mucha lógica, pero podría decir que sí. Semáforo está en rojo. O edad es menor a 18, deténgase, ¿cierto? Yo podría decir algo como eso.
con la operación O, con base a lo explicado. Recuerden que esa operación O lo que implica es que una de las dos con que sea verdadera, toda la expresión va a ser verdadera. Si fuese I, se tendrían que dar las dos. Estas dos tienen que ser verdaderas para que se pueda ejecutar este código de acá. Muy bien. Entonces está diciendo que aquí tengo edad y que yo podría imprimir algo así como esto. Si edad es mayor o igual a 18, entonces imprima usted es mayor de edad. En el caso pues de mi país. De lo contrario, ¿cierto? Si usted no es mayor o igual a 18 es porque es menor a 18, entonces imprima usted es menor de edad. Entonces vamos a ejecutar, a probarlo. Y ahí está, usted es menor de edad. Porque lo habíamos inicializado en 15. Usted es menor de edad. Muy bien. Yo aquí, ¿cierto? No necesariamente tengo que preguntar por lo mismo. Aquí pregunté si edad, pues yo podría preguntar de lo contrario sí, o inclusive también podemos hacer algo aquí. Si edad es mayor a 18 y perdón, entonces ya ahorita le pusimos el del if, pues yo también puedo tener un if dentro de otro if, no hay problema para eso. Sí, switch. Si switch, ¿cierto? Si eso es verdadero, como es una expresión switch que almacena o verdadero o falso, yo no tengo que preguntarle otra cosa, ¿cierto? Cuando son expresiones booleanas, yo simplemente pregunto, switch, ¿es verdadero? Y switch, ¿es verdadero? Eso es como lo mismo decir igual a true, no que cuando esto es una variable booleana, pues no es necesario colocarle eso. Simplemente le digo, si switch, entonces ejecute tal código. Puedo hacer eso sin problema, meter un if dentro de otro if. Puedo hacer preguntas varias con diferentes variables y demás. Por último aquí voy a mostrar otra estructura de control selectiva donde nos va a permitir evaluar este semáforo de mejor manera, porque voy a preguntar varias cosas con respecto a una misma variable. No preguntemos tanto if, porque yo vengo aquí, if semáforo es igual a red, entonces él va a la memoria y pregunta, ¿y qué valor tiene semáforo? No es red. Bueno, entonces preguntemos de lo contrario, si, hey, ¿qué es lo que tiene semáforo? Va y vuelve y pregunta. Y aquí pues ya el de lo contrario no preguntan. En este caso el semáforo tiene solamente 3 opciones, pero imagínense en algo que tendría muchísimas más opciones. Si presionaron la tecla W, la A o la D o la X o el espacio y de acuerdo a lo que hayan teclado el muñeco va a hacer algo, ¿cierto? Podría ser algo mucho más evidente. Entonces yo podría hacer, en vez de un if, hay algo un poco más eficiente que se llama switch. Ojo, no switch. Ahorita yo llamé una variable switch y es porque yo puedo tener algo prendido o apagado, ¿cierto? Switch con el que ustedes prenderán luz. Cuando está apagado, sucede algo. Cuando está prendido, pues sucede algo. Es algo, una técnica muy común que podemos usar en programación. Cuando estemos creando el juego, pues se darán cuenta que en algún momento lo usaremos. Aquí yo quiero evaluar a semáforo. Ups, perdón. Semáforo. Muy bien. Ahí está. Noten que Visual Studio, muy inteligente, se dio cuenta que semáforo era un enumerador y que solamente tiene 3 tipos de opciones y él lo creó todo esto por mí. Cuando yo hago pues tabulador, él es capaz pues, de hacer esto por mí. Lo normal es que usted ha tenido que digitar case red en caso de que semáforo sea rojo. Entonces ejecute aquí. Entonces ejecute. Ya, lo borré. Mira, copiado y pegado. Si hago, entonces deténgase. Ahí está. Puedo hacer esto. Entonces, vamos a hacerlo así.
Debemos de colocarle generalmente pues las llaves cuando son más de 2 líneas de código. Noten que el key siempre pide tener este break. Bueno, yo como utilizo otro tipo también de lenguaje, no solamente C++, me gusta tener esto como más tabulado para poder ver, ¿cierto? Miren estas líneas que están aquí, el case va dentro de este switch y este código viene, entonces solamente se ejecuta cuando sea red. Para que solamente se ejecute cuando sea red, entonces debo colocarle este break. Entra aquí y ya no va a continuar evaluando. Ya les voy a explicar eso por qué existe. Entonces aquí yellow, prepárese para detener. Y green, siga. Default sería común de lo contrario. Bueno, si no ingresa ninguno de estos, pues haga tal. En este caso no nos aplica, pero generalmente se escribe default. Lo voy a dejar así. Este es mi switch. Pues estoy evaluando los diferentes valores que puede tener el semáforo. O las edades, qué sé yo, o el grado. Entonces aquí utilizamos break. Entonces va a funcionar exactamente igual, solamente que switch lo vamos a usar cuando tenemos que evaluar diferentes valores de una misma variable. Entonces puede, en vez de estar escribiendo if, y estar preguntando a la memoria cuánto tiene, qué es lo que hay en semáforo a cada rato, él va y pregunta una vez y luego compara. Y aquí está, como está en yellow, viene y se ejecuta, prepárese para detener. Entonces relevante el break en el momento. Ahora, si yo tuviese, qué sé yo, vamos a hacer otro ejemplo aquí. Tengo un entero llamado nota. ¿Sí o qué? Vamos a asignarle un valor de, si usted sacó un 3. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo voy a crear un switch, estructura de control selectiva. Noten que yo le voy a decir que es con nota. Nota si no es un enumerador, entonces él no puede adivinar qué tipos de valores puede tener nota, ¿no? Pues pueden ser desde menos tanto hasta más tanto, pues no va a salir ahí como si me salió con el numerador. Es muy interesante usar enumeradores, la verdad. Entonces yo le puedo decir que en caso de que nota usted haya sacado un 1, que estamos hablando de enteros, entonces ejecute lo siguiente. Entonces ejecute aquí break, perdón, es que en caso de nota 1, en caso de que sea 1, tenemos aquí siempre nuestro break, punto y coma. Entonces imprimamos perdiste la materia, algo así, asignatura. Lo mismo sería para 2. Sacaste 2 y sacaste 2, esto. Y si sacaste 3, pues ups, pasaste pero muy al límite. La que no vamos a poner las tildes todavía. Puede ser entonces ya el caso de que sea 4. Podemos decirle que muy bien. Y si es 5, pues entonces vamos a decirle excelente. Ok. En este caso nota fue 3. ¿Dónde va a ingresar? En pasaste, pero muy al límite. Vamos a ejecutarlo. Vimos if, estamos viendo switch y pasaste pero muy al límite, ¿cierto? Me parece para detener, y ya lo tenemos del código anterior, usted es menor de edad, y ahora estamos ejecutando el de la nota, pasaste pero muy al límite porque nota era igual a 3. Entonces noten que
también está organizando el flujo, qué código se debe ejecutar y qué código no se debe ejecutar. Muy bien, pero ustedes dirán, bueno, y tendré que repetir, cuando la perdió, pues la perdió, sacó 0, sacó, ¿cierto? Vamos a poner también 0, el caso de 0. Vamos a hacer radicales aquí. 0. Perdiste la asignatura. Noten que en este caso nos tocó repetir el código. Yo podría hacer eso. En C++ no se pueden hacer como los rangos. Entonces, pronto hay otros lenguajes que sí me permiten. Vea, si case 0, 2, algo menor a 3, ¿cierto? No, hay algunos que se lo van a permitir. O mientras que sea menor a 3 solamente. ¿Cierto? En C++ no le va a permitir eso, porque aquí evaluar son una expresión, algo que ya voy a tomar lo que traje de allá de nota y aquí en adelante eso no va a cambiar pues de aquí para abajo, entonces lo voy a evaluar como una constante. Entonces, algunos tienen extensiones que permiten hacer esto, 0 to 3, por ejemplo, o 0 to 2 sería en nuestro caso. Nosotros no trabajamos pues con esa extensión, entonces nos toca hacer lo siguiente, si yo quisiera no repetir ese código. Yo podría tener K0, vamos a eliminar este señor, en caso de 0, en caso de 1 o en caso de 2, ejecute que este código acá, para eso es el break, para que él no entre a los demás casos. Cuando yo tenga que repetir casos, yo lo puedo organizar así. En caso de que sea 0, 1 o 2, ejecute este código. ¿Cierto? Eso es una forma de trabajar el switch. Y vamos entonces a poner que tuvimos un 1. Sacamos un 1. Vamos a ver si funciona. Entonces lo ejecutamos. Ahí está. Perdiste la asignatura. ¿Cierto? Porque sacaste que un 1. Yo voy a poner entonces que no fue un 1, sino que fue entonces un 0. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Que i0 sigue y hasta que encuentre un break. ¿Y dónde encontró el break? Pues antes de llegar al break encontró imprimir, perdiste la asignatura. Eso es lo que él está haciendo ahí en este momento. Entonces, perdiste la asignatura. Tenía un 0. Y si volvemos y sacamos entonces un 5, ¿cierto? Vamos ya a ser más positivos. Sacaste entonces un 5. Debería de salir entonces excelente. Y ahí está. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a dejar nuestro video hasta ahí. Vimos estructuras de control selectivas. El famoso if. Muy usado. Y también pues importante que viesen el switch cuando tienen que evaluar diferentes valores de una misma variable. También hablamos de las constantes y hablamos de los enumeradores. Bueno, nos vemos entonces en una próxima sesión. De pronto hablaremos de tipos de datos, pues cosas que uno puede hacer en C++, más sobre los tipos de datos. Vamos ya a los primitivos, los enumeradores, las constantes. Y hablamos entonces, repito, de las estructuras de control selectivo que van a permitir decidir qué código ejecuto y cuál no, ¿cierto? Nos definen un flujo. Nos vemos entonces en una próxima. Hasta luego.